La polinización. La polinización es un fenómeno muy común y no por ello poco sorprendente. Desde épocas antiguas los hombres estaban familiarizados con la asociación entre las abejas y las flores. Se sabía que algunas plantas requerían aquel contacto para poder dar frutos. Sin embargo, no fue hasta finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII que se descubrió la polinización. La asociación de flores con insectos y la necesidad de la polinización de las flores para que éstas puedan desarrollar semillas son parte de nuestro asombro diario. Pero, ¿qué es? ¿En qué consiste? ¿Cómo se lleva a cabo? ¡Ey! Pero no tan rápido. Antes que nada, tenemos que saber lo siguiente. Al igual que los humanos, las plantas también pueden presentar individuos femeninos y masculinos. Claro que no son iguales. Cuando una planta tiene flores con estructuras reproductivas solo del tipo masculino o solo del tipo femenino, esta es denominada dioica. A las plantas que presentan flores de ambos sexos se les llama monoicas. Y esto es muy relevante ya que aproximadamente el 90% de las plantas con flor o angiospermas son hermafroditas. Pero, ¿cómo diferenciar entre una flor masculina, una femenina y un hermafrodita? Las flores hermafroditas constan de pedúnculo, receptáculo, sépalos que en conjunto constituyen el cáliz, pétalos, los cuales en grupo representan la corola, anteras y filamentos llamados estambres, y estigma, estilo y ovario, conocidos en conjunto como pistilo. A este tipo de flores también se les conoce como perfectas. Una flor imperfecta será la que presente únicamente pistilo o estambres. Ahora sí, ya que conocemos las principales características de una flor, podemos adentrarnos un poco más en el tema. La polinización se define como el proceso de transporte de granos de polen desde las anteras de una flor hasta un estigma localizado en la misma flor o en la misma planta que conduce a la fertilización del óvulo para el posterior desarrollo del fruto. Pero también este proceso se puede dar entre plantas diferentes de la misma especie. A esto lo conocemos como fertilización cruzada. La fertilización cruzada tiene mayor valor adaptativo al promover la mezcla de genes y mayor vigor de los descendientes. Por esto, algunas plantas, mediante procesos de selección, han desarrollado mecanismos complejos para asegurar este tipo de cruzamiento. Mecanismos como el uso de vectores de polinización, los cuales son todos los agentes que efectúan el traslado. Pueden ser seres vivos como aves o abejas, o bien por el agua o el viento. Viento. La competencia por polinizadores y las restricciones energéticas para la producción de recompensas florales y señales para la atracción de polinizadores pueden haber ejercido, en algunos casos, presiones de selección en favor de la polinización por el viento. Plantas como algunos manglares, palmas, pastos y moras tienen este tipo de polinización. La dispersión del polen por este medio a veces se dificulta, ya que los individuos pueden estar muy separados entre sí. Agua. En los sistemas acuáticos, el agua representa un medio muy eficiente para la dispersión de materiales, gracias al movimiento que puede ejercer por el efecto de corrientes acuáticas, en el caso de ríos o arroyos, o como consecuencia de corrientes de aire, en el caso de los lagos y lagunas. Las plantas acuáticas presentan este tipo de polinización. Insectos. Las interrelaciones entre las plantas con flor y los insectos empezaron a desarrollarse hace más de 125 millones de años. Se piensa que los escarabajos fueron los primeros animales polinizadores de angiospermas. Las flores estaban adaptadas para que, a medida que los escarabajos marchaban lentamente cerca de la flor, comiendo pétalos y estambres, el polen se les pegara. En los bosques tropicales actuales existe un amplio rango de insectos polinizadores entre los que se encuentran escarabajos, abejas, avispas, mariposas y varias clases de moscas. Aves. A las aves las atraen las formas y los colores de las flores. Algunas se alimentan exclusivamente de néctar y otras complementan su dieta con insectos y frutas. Son aves pequeñas, con menos de 20 gramos de peso,
y su comportamiento es sensible a la abundancia de flores. Entre ellas se encuentran los colibríes y algunos pájaros pequeños. Mamíferos. Se trata principalmente de murciélagos y algunos grupos de mamíferos arborícolas como marsupiales, roedores y algunos primates. Para ejemplificar mejor el tema, trasladémonos a Cuetzalan, un municipio que se encuentra en el estado de Puebla. Gracias a que se ubica en una zona de transición entre la Sierra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo de México, a que alberga un sistema hidrológico muy accidentado con algunas cuencas parciales de ríos que desembocan en el Golfo de México, y a que presenta un clima semicálido húmedo con lluvias todo el año. Posee bosques de vegetación abundantes con pinos o yameles, árboles frutales, hierbas y arbustos. La flora originaria de Cuetzalan se compone por alcatraces, azaleas, hortensias y otras plantas de carácter comestible y comercial, así como árboles frutales y maderables. Algunas flores pueden ser polinizadas por muchos animales, por lo cual se les llama generalistas. Otros solo pueden ser polinizadas por una especie, pues la morfología de la flor y del insecto se ha acoplado a lo largo de la evolución, de tal manera que solo ese insecto puede colectar polen de esa planta y transportarlo a otra flor. La ventaja de esta especialización en la relación de insecto-planta es que generalmente la polinización se toma muy eficiente, pues el insecto volará con seguridad a otra flor de la misma especie a depositar el polen en su estigma. Los síndromes de polinización se entienden como una relación entre las características de la flor y el principal polinizador, siendo este fenómeno detectado de forma general por medio de la observación. Se ha notado que los casos de especialización entre el vector y la planta son muy raros. La polinización por aire es conocida como anemofilia, y esta consiste en el transporte de polen por medio de corrientes de aire, teniendo en cuenta que el polen es más pequeño, ligero y con superficie lisa. Las flores presentan sépalos y pétalos reducidos o incluso ausentes. El sitio donde se recibe el polen es comúnmente pegajoso. Algunas plantas acuáticas suelen presentar el síndrome de polinización de hidrofilia, el cual consiste en el transporte de polen por medio de corrientes de agua. En este caso, las plantas presentan flores pequeñas e inconspicuas. Los granos de polen tienen adaptaciones especiales para ser llevados por el agua. Los estigmas pueden ser muy ramificados, esto para poder atrapar el polen. Recordemos que los animales también pueden ser agentes polinizadores. Por ejemplo, las hormigas, cuyo síndrome es denominado mirmecofilia. Las hormigas llevan el polen de flor en flor a través de su cuerpo, pero a pesar de que también se consideran polinizadores,
Esto es de forma ocasional. A diferencia de las hormigas, la polinización llevada por los escarabajos es más común. Es llamada cantarofilia. Los escarabajos transportan el polen en su cuerpo y son atraídos por colores llamativos, aromas variados, así como formas diversas. Su recompensa principal es el néctar. ¡Oh! ¡Un ratón! Bueno, ellos también pueden ser polinizadores. ¿Por qué? Muy fácil. Porque ellos llevan o transportan el polen en su pelaje. ¿Cómo? Porque ellos se acercan a las flores para obtener el néctar y el polen se pega. A este proceso se le llama rodentofilia. Las aves también polinizan y su síndrome se llama ornitofilia. En este proceso, el polen se transporta de flor en flor por medio del pico. Las aves se acercan a las flores para obtener néctar, además de que son atraídas por los colores vistosos, en su mayoría con tonos rojizos. Adivinen qué otro mamífero es polinizador. Sí, uno que vuela. Lo tienen en la punta de la lengua. Claro, el murciélago. Este síndrome es llamado quiropterofilia. El rostro del murciélago juega el papel más importante. En este se pega el polen. La principal estrategia de las flores es su aroma a almizcle y además estas son abiertas por la noche. Bueno, ahora pasemos al síndrome de melictofilia, el cual consiste en el transporte del polen, pero esto por medio de las abejas. En este caso, las flores suelen ser de colores amarillos, morados o incluso azules. Y sus aromas suelen ser frescos o fuertes. Las mariposas, cuyo síndrome se llama psicofilia, utilizan su probóscide para el transporte de polen, ya que esta parte de su cuerpo tiene como función obtener néctar, y es en este momento el perfecto en el cual el polen se pega, y las estrategias de las flores son colores brillantes y aromas ligeros. Otros animales que polinizan por la noche son las polillas. A este síndrome se le llama phalaenofilia. Las flores de este grupo presentan colores pálidos y, para ser encontradas, aromas muy fuertes. Como se ha visto, la polinización es de gran importancia para las plantas. Estas, al no poder moverse ni tener, en la mayoría de los casos, un contacto directo con otra planta para reproducirse, requieren de los diferentes vectores de polinización para transportar su polen a otra flor y fertilizar los óvulos de esta. Sin los vectores de polinización, la reproducción de las plantas sería muy difícil. Los vectores de polinización más comunes e importantes en la actualidad, como ya vimos, son los animales, específicamente los insectos. Muchas plantas dependen de estos para la dispersión de su polen y otros organismos, incluidos los humanos, dependen de que ciertas plantas sean polinizadas. Para nosotros, la polinización es un servicio ecosistémico otorgado por los polinizadores. Este nos permite obtener diversos recursos de importancia económica, como fruta y semillas, además de permitir el mantenimiento de los ecosistemas. Actualmente se habla de una crisis de los polinizadores, la cual consiste en que, por diversas razones, en ciertos lugares, los polinizadores ya no están polinizando. Esto tiene repercusiones directas en las actividades primarias. En Cuetzalan, específicamente en el proyecto de Tosepan-Cali, se busca tener un mejor entendimiento de los polinizadores. Esto con el objetivo de cuidarlos, ya que son de gran importancia en el cultivo de café, algunas frutas y otros recursos forestales. Dentro del proyecto se encuentra la elaboración de un mariposario y la investigación de las mariposas en campo, con el fin de identificar sus etapas del desarrollo.